¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo podemos hacer una lámina de presentación, no tanto el tema del diseño, sino más bien como la forma técnica de poder resolverlo. Entonces, inicialmente les voy a dejar aquí unos archivos que vimos ahí en la sesión presencial. Entonces, esta es una convocatoria de un concurso que ya tiene un par de años, que nos pedían precisamente dentro del concurso una lámina arquitectónica. Realmente aquí solo te pedían tres temas: la lámina, una propuesta económica y una memoria descriptiva del proyecto. Pero lo que sería importante aquí revisar sería qué nos pedían precisamente en la lámina arquitectónica. Entonces, en la lámina arquitectónica nos decían que había que entregar precisamente una lámina de 90 por 60 o 60 por 90, formato horizontal en versión digital de 10 megas máximo. También vamos a ver eso en el video, cómo grabar los archivos con un menor peso. De hecho, más o menos como que de eso va todo este video. Nos pedía ahí una resolución que era de 300 dpi o puntos por pulgada, y tenía que traer lo siguiente: una descripción en texto de 500 palabras, planta general, alzados, cortes, explicación esquemática del sistema constructivo, explicación del montaje, perspectiva interior-exterior y nada más, ¿no? Entonces, bueno, entonces considerando eso de ese concurso, digamos, las láminas que ganaron, no recuerdo en qué orden quedaron, pero antes de empezar con este tema, quisiera platicar ahí un poco de una cosa que se llama la regla de los tercios, ¿no? También les voy a dejar esta liga para si la quieren revisar. Es de una página de Adobe. Aquí dice la regla de los tercios, cómo es, o sea, qué es, perdón, y cómo aplicarla. Básicamente la regla de los tercios es, aquí vienen como los puntos, ¿no? Si lo quieren ahí como checar, pero bueno, si buscamos tal cual ahí en internet, por ejemplo, regla de los tercios, y nos vamos a imágenes, vamos a encontrar que la regla de los tercios pues básicamente una retícula como la que encontramos en nuestros dispositivos móviles cuando pues queremos tomar una foto, etcétera. Va a aparecer un grid o una malla y nos va a permitir como encuadrar de manera más fácil lo que nosotros queremos, en ese caso de la fotografía, pues tomar, ¿no? Aquí en este caso de la parte gráfica, pues lo que nos va a permitir precisamente es cómo distribuir la información. También les voy a dejar otro texto, o sea, todo esto que les estoy aquí como explicando, pues no me lo inventé yo, sino pues más bien lo he ido tomando ahí de algunos textos que he ido revisando previamente. Entonces hay un texto aquí de Dondis, que les voy a dejar también esta liga, que ya hice aquí un nuevo drive. Y bueno, aquí se llama la sintaxis de la imagen, ¿no? Entonces vienen como unos fundamentos así muy básicos. Yo creo que sirven más para temas de diseño de información visual. Y aquí nos va explicando precisamente cómo funciona, digamos, la forma en la que comprendemos la información y leemos para que la representemos, ¿no? De esa manera viene el tema del círculo cromático, colores complementarios, que quizá en alguna de sus clases pues, ya hayan estudiado. Y viene, por ejemplo, esta parte, o sea, cómo vamos, pues decodificando los mensajes, ¿no? Cómo vamos leyendo la información gráfica. Entonces estoy aquí buscando un pequeño esquema de cómo leemos, ¿no? Que lo que ya comentamos también ahí en las sesiones, que leemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Entonces, bueno, les dejo este libro para que quien lo quiera checar. Y bueno, ¿sale? Bueno, basado en eso, pues ahora sí vamos a entrar al tema de la lámina de presentación. Muy bien, pues ya estamos aquí en Illustrator y lo que vamos a empezar a hacer es inicialmente configurar una hoja de trabajo. Entonces le damos control N para que empecemos a configurar la hoja. Y lo que es importante pensar es, necesitamos que este archivo vaya a ser digital o que sea un archivo que va a impresión. Si es digital, pues ya sabemos que tenemos que usar un formato aquí en donde dice More Settings. Tenemos que usar un formato que sea, si va a ser digital, si solo se va a ver en la pantalla, es muy importante que solo utilicemos este formato RGB. Si lo vamos a utilizar para impresión, tiene que ser CMYK, que son los cartuchos de la impresora, así en magenta, yellow, y K es color negro. Entonces, vamos a ponerle que fuera un archivo impreso.
y aquí nosotros le podemos poner la medida que queramos. De hecho aquí ya viene tabloide, que fue la que nosotros trabajamos en clase. Entonces le vamos a dar aquí tabloide y vamos a hacer que sea vertical u horizontal, dependiendo como la queramos. De todos modos puede cambiar en cualquier momento. Le damos aquí más configuraciones. Aquí viene por defecto en milímetros, pueden ponerla en pulgadas. Por ejemplo ahí en la uni viene en pulgadas, pero aquí le pueden cambiar las unidades, ¿no? Centímetros, milímetros, etcétera. Mayores configuraciones, aquí es donde yo les comentaba que bueno, por defecto aquí nos dice que como es un archivo impreso, pues ya de por sí viene aquí modo de color, CMYK y 300 dpi de pulgada. Lo voy a dejar así, lo voy a dar crear y ya tenemos ahí nuestro lienzo de trabajo. Bueno, vamos a ver algunos temas como antes de empezar la lámina y luego vemos ya un resultado. Entonces, sobre todo recapitulando, porque ahí en la clase pues me di cuenta que pues muchos no ponen atención y pues, hacen lo que quieren. Entonces realmente lo que yo les sugerí es que pues, ustedes lo pueden hacer como quieran, eso es ya dependerá de ustedes, pero yo lo que les sugería es que tenemos diferentes tipos de archivos, ¿no? O sea, en primer lugar pues sugerirles que en una sola carpeta tengan todos los archivos de cada proyecto que vayan realizando. Bueno, aquí estamos con este pretexto de la casa que venimos trabajando hace ya un tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes directamente, que sería esta, sería aquí la imagen de la perspectiva interior que ya hicimos en videos previos, tenemos el diagrama que también hicimos en un video anterior, y así sucesivamente. Tenemos el render de que convertimos de día a noche, que también hay un video ahí, van a aparecer aquí pues los enlaces a esos videos. Y bueno, también tenemos archivos que son PDFs, que sería por ejemplo este de acá, que son las plantas, que yo saqué de un archivo de AutoCAD para compartírselas y que no tuvieran que dibujarlo. Y luego también tenemos por ejemplo estos archivos, por ejemplo este de Photoshop y esta imagen es lo mismo. Ahora vamos a ver por qué. Y mi sugerencia es más bien que aquí en la lámina de presentación, la que estamos viendo acá, lo que vamos a hacer es vincular archivos que estén, digamos, fuera de esa lámina. Es decir, yo puedo simplemente literal arrastrar aquí una imagen, ponerla acá y lo va a reconocer. O lo puedo decir, o sea, literal, por ejemplo, podría ser este tema, ¿no? Lo arrastro y ahí va a aparecer esa imagen. Si se dan cuenta, esta imagen tiene una X atravesada. ¿Qué quiere decir? Que sí lo pasó al archivo, pero lo pasó como un vínculo. Eso es como muy importante. Entonces, ¿cómo voy a saber cuando una imagen es un vínculo o un archivo es un vínculo? Es como una especie de referencia externa, es decir, el archivo no está dentro de nuestra hoja de trabajo, el archivo está en la carpeta donde está el archivo y simplemente es como una especie de vinculación entre esa ubicación y la lámina. ¿Cómo sé que es un vínculo? Porque tiene una X. Si tiene una X, como en este caso, es un vínculo. ¿Dónde lo puedo ver? Ventana, links. Y aquí está precisamente como esa imagen es precisamente el diagrama volumen.png, ¿no? También otra forma de hacerlo sería Control Shift P o archivo File Place, Control Shift más Control más P. Y aquí yo voy a buscar aquí esta nueva carpeta y aquí tengo todos mis archivos. Entonces, por ejemplo, pues pensemos que voy a seleccionar la del diagrama de volumen. Fíjense que aquí abajo dice, eso es como muy importante, yo le voy a dejar siempre activo parte que dice vincular. Si no le doy esta parte que dice link, se va a poner la imagen. Lo voy a hacer de las dos maneras, sin vincular. Le doy place. Ahí está ya la imagen. Me voy a acercar con control y el scroll del mouse y le voy a volver a dar place. Y en este caso le voy a dar link y le voy a dar place, ¿no? La única diferencia entre una y otra es que en una estamos, si se dan cuenta, no tiene esa cruz. Cuando no tiene esa cruz quiere decir que la imagen está insertada directamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que el archivo va a tener un mayor peso. Una ventaja podría ser que si queremos llevarnos todo esto, enviar un archivo, etcétera, ya no tenemos que descargar las demás, o sea, no tenemos que tener las demás imágenes en otra carpeta, pero yo más bien sugiero que tengamos como que toda la carpeta con todos los archivos y más bien lo hagamos siempre a través de un
archivo vinculado. Bueno, aquí me voy a regresar un poco y lo que voy a hacer más bien es abrir Photoshop y lo que voy a utilizar es vincular archivos de Photoshop con la lámina de Illustrator o el archivo aquí de Illustrator. ¿Por qué? Porque puede ser que dependiendo del tipo de lámina que yo esté haciendo, si tengo fondos blancos, pues puede ser que no necesite hacer tantas ediciones. Pero a veces si tengo fondos en algún otro color y quiero realizar alguna edición de imagen, pues quizá me sea más sencillo hacerlo en Photoshop primero y luego vincularlo. Entonces, por ejemplo, aquí en Photoshop, lo que yo hice fue, por ejemplo, abrir esta perspectiva, tal cual, así, y la grabé como File Save As, como archivo de Photoshop. Entonces le damos aquí tipo, archivo de Photoshop, le damos guardar. No lo voy a hacer porque yo ya la tengo guardada, pero ese fue el procedimiento que yo hice. Abrí tal cual mi imagen, la guardé como archivo de Photoshop y le di guardar. ¿Para qué hice esto? Bueno, aquí tenemos mi archivo de Photoshop, lo tengo ahí abierto y aquí lo voy a cerrar. Ahora sí voy a abrir mi archivo de Photoshop, perdón. Aquí el que dice fachada. Estábamos en perspectiva. Entonces aquí vamos ya a la que dice perspectiva, que era esta imagen de aquí. Entonces voy a abrir este archivo que dice aquí perspectiva. Ya tengo aquí mi archivo. Fíjense cómo tengo habilitada una máscara de capa, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a eliminar esa máscara de capa para que vean la diferencia. Le voy a dar a aplicar. Y ahí está la máscara de capa. Le voy a dar borrar máscara de capa. Tenemos ahí la imagen original que teníamos. Y ese archivo de Photoshop lo voy a poner aquí en mi lámina o en este archivo de Illustrator. Control Shift P. Selecciono esa perspectiva, le doy aplicar o más bien place, pongo ahí por ejemplo esa perspectiva y si se dan cuenta la perspectiva tiene como la máscara de capa que tenía previamente. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es decirle archivo, guardar. Se va a guardar ese archivo o sea, con que yo ya le quité la máscara de capa y cuando regreso a Illustrator me va a preguntar, ¿tus archivos se han modificado? ¿Quieres actualizarlos? Les voy a decir que sí y aparece. Entonces lo mismo, si regreso aquí a Photoshop y regresar a las acciones, que solo quisiera ver una parte de la perspectiva, le puedo dar archivo, guardar, regreso a Illustrator, me vuelve a preguntar si quiero actualizar el archivo, le digo que sí, y ya desapareció ahí el resto de lo que está cubriendo en Photoshop la máscara de capa. Acuérdense que ya vimos cómo utilizar la opción de máscara de capa. De todos modos va a aparecer aquí la etiqueta que los va a mandar al video de cómo hacer este ejercicio de la perspectiva. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente de eso va, ¿no? Técnicamente eso es mi recomendación. Por ejemplo, vamos a hacer una más y ya nos pasamos al ejemplo. Entonces, de esa manera puedo hacer lo siguiente. O sea, por ejemplo, puedo tener otras imágenes, como por ejemplo aquí el render de la fachada posterior de día. Ahí está. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un fondo y no quisiera que se viera el cielo o quisiera quitarle algún elemento? Pues lo puedo hacer. Entonces, nuevamente necesitaría irme. Vamos a hacerlo aquí al mismo tiempo. Voy a abrir la imagen, por ejemplo, del render de día. Le voy a dar a abrir y la voy a guardar como archivo de Photoshop. Guardar como archivo de Photoshop y le voy a dar aquí guardar. Me marca este aviso, le digo que sí. Regreso a Illustrator, Control Shift P. Selecciono el render que acabo de hacer ahorita, el render fachada posterior de día. Me fijo que di aquí link vinculado, le doy place, le doy clic acá y listo. Si tuviera un fondo, por ejemplo, homogéneo y de otro color, nos vamos a pensar que tuviéramos aquí un fondo y en lugar de que fuera blanco, aquí como es blanco pues no hay como tanto problema, ¿no? Pero pensamos que yo quiero ese render y no quisiera que tuviera el fondo del cielo, entonces ya sé que puedo entrar por ejemplo aquí a Photoshop y si hiciera por ejemplo este tema de la máscara de capa, podría hacer aquí una selección, en este caso sería muy sencilla porque la geometría de este volumen pues está
muy simple. Entonces acuérdense que si mantenemos Shift presionado aquí en Photoshop, podemos hacer que las líneas vayan de manera ortogonal, ¿no? Entonces en este caso estoy haciendo aquí, no lo estoy haciendo con tanto cuidado, habría que hacerlo con más cuidado. Ya recordar que en este caso pues no necesito que quede como tan bien aquí por fuera, nada más necesito hacer este trazo, clic derecho, hacer selección, enter, y le voy a aplicar aquí una máscara de capa. Acuérdense que si llega a pasar eso, control shift I para hacer una selección inversa, y en la selección inversa aplicamos una máscara de capa. Archivo, guardar, regreso a Illustrator y me va a decir: ¿quieres actualizar el archivo? Le digo que sí y listo. Ya tengo ahí mi render sin el fondo del cielo. Si quiero ponerle una escala humana al render, por ejemplo, con el pincel o con un árbol o lo que sea que ya habíamos hecho, también lo podemos hacer. Podemos entrar aquí, entramos aquí al pincel, podemos seleccionar aquí el tema de la escala humana, cambiamos el tamaño. Nuevamente lo vamos ajustando. Si no, de todos modos, acuérdense que lo podemos ajustar ya una vez que lo peguemos. O sea, por ejemplo, aquí podríamos generar un nuevo layer. Puedo poner aquí mis escalas humanas en el color que yo decida. Por ejemplo, aquí podría cambiar a un color negro o blanco. Puedo darle aquí, puedo darle control T, puedo ajustar aquí la escala. Incluso podría generar el tema de la sombra. Eso creo que nunca lo vimos en sesión. Pero si yo pusiera aquí mis escalas humanas, por ejemplo, en un modo de fusión diferente, aquí puedo ir probando los diferentes modos de fusión. Por ejemplo, aquí Soft Light. Podría copiar este mismo layer, puede ser en el mismo o en otro, y podría darle edición, transformar. Y me puedo ir aquí a distorsionar. Y de esa manera podría traer, digamos, mi sombra más o menos con la misma orientación que tiene. Ahí podemos como tratar de ajustarlo lo mejor que se pueda. Podemos darle simplemente una opacidad menor. Y de esa manera ya tendríamos ahí. Si le damos aquí a archivo actualizar o guardar, regresamos a Illustrator, le decimos que sí y ya va a aparecer esa escala humana. Entonces esa es la ventaja, ¿no?, de vincular archivos de Photoshop con archivos de Illustrator. Bueno, aquí les digo, no voy a entrar tanto en el diseño. Para utilizar temas de reglas, por ejemplo, podríamos, voy a ver aquí un archivo que ya tenía más avanzado. ¿Qué puede llegar a pasar? Dice aquí, yo le cambié posiblemente los nombres. Entonces me dice acá, el archivo que estás abriendo no encuentra las siguientes ligas. Entonces le voy a decir reemplazar. Aquí me va a aparecer el tema del diagrama del volumen. Vamos a ver si me pregunta por otro. Casa habitación, que es PSD. Voy a dar aquí ignorar. Y bueno, aquí me está diciendo que hay un archivo en los vínculos que no encuentra. Entonces si yo quisiera, realmente no recuerdo cuál es este archivo, ¿no? Entonces en este caso pues lo voy a eliminar. Clic derecho y le pueden dar eliminar, o simplemente pues tampoco pasa nada si lo dejamos ahí, ¿no? Nada, nos está diciendo que no está encontrando ese archivo, posiblemente porque en mi caso lo cambié de nombre, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo en este ejemplo tenemos estas líneas, ¿no? Realmente si se dan cuenta no tengo como tantos layers. Tengo aquí un primer layer donde tengo como un fondo completamente sólido. En este caso la estrategia fue primero poner el render. Aquí está el lienzo. Entonces con el proceso que ya vimos previamente de Ctrl Shift P, que es Place, puse aquí el render de noche, ¿no? El render de noche, pero en este caso lo inserté directamente como imagen porque ya no lo iba a modificar, pero lo ideal sería haberlo insertado desde Photoshop. Entonces nuevamente habría que abrir aquí el render de noche. Lo guardamos como un render, como un archivo de Photoshop. Lo voy a guardar, ok. Me regreso acá, este ya lo puedo eliminar. Y lo mismo, Control Shift P, render de posterior de noche, Place. Le damos clic.
Y ahí está, tiene que aparecer con la X para que esté vinculado. Como hice esta plasta, pues muy sencillo, simplemente seleccionamos aquí un rectángulo, puede ser en un layer diferente si ustedes quieren, y con la herramienta del gotero, acuérdense que puedo seleccionar las diferentes opacidades de la imagen. Entonces, bueno, yo seleccioné como la que estaba más arriba para que fuera un fondo, digamos, como más homogéneo. En este caso tengo aquí, por ejemplo, el tema de los diagramas. Yo ahí quizá otro tema que podría hacer es en otro layer, por ejemplo, podríamos tener los textos. Entonces en este layer, con la herramienta aquí de texto, podemos darle clic. Acuérdense que aparece ahí el tema del texto. Podemos cambiar aquí el color desde la parte aquí de color. Acuérdense que tenemos un relleno y un contorno. Podemos cambiar aquí la tipografía. Si quieren ver como más amplio estas opciones, hay que abrir esta ventana que tengo seleccionada aquí, que sería Window, Type, Character, ¿no? Entonces con esa ventana me aparecería aquí precisamente y le puedo dar clic, cambiar aquí, siempre aquí darle Show Options en estas tres líneas. Le puedo dar, por ejemplo, ahí el tipo de todas las fuentes. Después les enseño otro video a instalar fuentes. De hecho, voy a anotarlo porque si no lo voy a olvidar. Pero podemos descargar fuentes de internet y podemos instalar cualquier tipografía que nosotros queramos y la podemos utilizar aquí en Illustrator. De hecho está muy fácil, si quieren de una vez podemos para que no lo olvide. Pensemos que queremos descargar alguna tipografía. Aquí en las páginas que hay varias, ustedes pueden buscar así alguna tipografía que les guste, le dan descargar y les va a aparecer un archivo y simplemente en Windows pueden teclear así tal cual, depende si está en inglés o en español, fonts o fuentes, y aquí le dicen agregar fuentes, arrastra y coloca aquí para instalar. Entonces el archivo nada más lo avientan acá y listo, ya se instaló la fuente. Y de esa manera abren, cierran el archivo de Illustrator y esa fuente pues ya la van a tener ahí, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera aquí en el caso de varios proyectos me di cuenta que no pusieron el volumen, pero luego no le pusieron nada. Entonces pueden ir poniendo así como volumen inicial, ¿no? Volumen inicial, y luego le pueden ir poniendo, acuérdense también de la jerarquía de los textos y del tema de alinear los textos. Eso también lo podemos revisar en este momento. Entonces, siempre para el tema de la jerarquía está muy sencillo. Mientras más grande se va a ver más. Si es bold, negrita, se va a ver más. Si es narrow o normal, se va a ver, la línea es más delgada. Si por ejemplo este mismo texto lo tuviera aquí, pero lo cambio, en lugar de que fuera relleno, nada más es el contorno, pues este tiene mayor peso visual que este, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre es esa parte. Otras sugerencias que cuando utilicen los textos, eh, no lo dejen. Por ejemplo, si tuviéramos aquí, vamos a poner aquí un texto. Entonces, si tuviéramos este texto, déjenme abrir aquí algún texto que tenga de otro tema. Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a traer aquí un texto es otra cosa, es un tema de la tesis, pero bueno. Entonces, le doy aquí control V. Fíjense cómo normalmente casi todos dejaron aquí el párrafo así. Entonces, cuando estaban haciendo sus textos, quedaban todos desalineados. Acuérdense que normalmente el texto va justificado. Y siempre aquí, por ejemplo, cuando nos marca este símbolo como rojo en la parte final, quiere decir que hay más texto, ¿no? Entonces, simplemente hay que hacerlo hacia abajo para que nos permita como posicionarlo, ¿no? Si tuviéramos varios elementos que quisiéramos alinear, por ejemplo, diferentes textos, ¿cómo duplico algún objeto aquí en Illustrator? Con la tecla Alt, mantengo la tecla Alt presionada. Pensamos que tuviéramos ahí diferentes textos. Puedo seleccionar los tres con la tecla Shift y aquí en la ventana de Window puedo ir a alinear, Align, que es esta ventana de aquí, y le puedo dar, por ejemplo, justificados al centro, a la derecha, a la izquierda, arriba. Ahí están todos encimados. Entonces, de esa manera los puedo ir justificando, ¿no?
Aquí le voy a dar control Z. ¿Sale? Por ejemplo, igual si quisiéramos que los textos o estos tres párrafos estuvieran separados de una misma manera o del mismo tamaño a partir de este mismo o cualquier objeto, a partir de esta misma ventana de Align, acuérdense de darle siempre Show Options, le podemos seleccionarlos con Shift y podríamos darles esta opción que se llama alinear a través de un objeto clave y le damos aquí la separación que queremos, aquí en pulgadas, y le damos clic en este botón y de esa manera nos marca siempre la misma separación entre uno y otro, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si quisieran que estuvieran separados de manera, por ejemplo, si estamos haciendo un currículum o un diagrama o algo así, pues de esa manera podemos separarlos equidistantemente, ¿no? Bueno, entonces eso sería el tema del texto. Para el tema del texto tenemos como dos opciones. La primera opción sería, este era el link que me está marcando aquí. Ah, son las plantas. Ok, entonces estas las podríamos traer aquí. Ahorita vemos cómo insertarlas. Para el tema del texto tenemos dos opciones. Tenemos aquí con la herramienta de texto. Si le doy clic directamente puedo empezar a escribir. No está viendo ni madre, no estoy viendo nada porque lo tengo aquí en otro color. Voy a cambiar aquí de color nada más para que se vea. Yo puedo empezar a escribir directamente o la otra es darle la herramienta de texto, seleccionar un cuadro y ahora voy a empezar a poner lo que hay, o sea, inmediatamente me pone ahí el cuadro y depende el tipo de párrafo que estoy utilizando, pues ahí lo va a generar. Esas son las dos maneras de hacer texto. También, por ejemplo, les comenté ahí en clase que si quisieran una lámina un poco más orgánica, que tuviera así como un movimiento, etcétera. Así, por ejemplo, podríamos simplemente con la herramienta de texto le damos clic a esa parte y directamente nos va a hacer el texto en esa forma, ¿no? En esa geometría, ¿no? Entonces, también si quisiéramos tener por ejemplo, si su proyecto es más orgánico, ¿no? Y pues, el texto lo quieren poner de esa manera, pues pueden hacer con la herramienta de trazo que ya vimos en los videos anteriores, pues podrían utilizarlo de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Si quisiéramos, por ejemplo, pensemos, vamos a insertar aquí la perspectiva precisamente que teníamos. Vamos a dar place. Voy a seleccionar aquí la perspectiva, recordar, le pueden dar ordenar por tipo. Yo voy a usar siempre archivos de Photoshop, entonces perspectiva con vínculo, le doy place. Pensamos que por aquí pusiéramos la perspectiva. Acuérdense que siempre la información hay que organizarla, tratar de organizarla utilizando precisamente este tema de las guías. ¿Cómo ponemos las guías? View, eh, rulers. Aquí hide rulers normalmente viene así. Entonces tendría aquí view, rulers y luego le tienen que dar show rulers, ¿no? Y para poner las guías, por ejemplo en este caso, las voy a borrar. Pueden generar un nuevo layer de puras guías y ahí pueden poner precisamente desde la línea del lado izquierdo o derecho, desde el lado izquierdo pueden poner su guía, desde arriba igual. Tienen ahí precisamente las reglas para saber a partir de dónde, ¿no? Colocarlas. Si quieren bloquearlas, que ya no se muevan, por ejemplo, que estuvieran aquí abajo, las pueden prender y apagar en una capa, pero si ya no quieren que se muevan, le pueden dar clic derecho y le pueden dar bloquear guías. Entonces de esa manera yo puedo seleccionar lo demás, lo puedo borrar, etcétera, pero las guías se quedan así tal cual como están. Otro tema importante sería, ahorita regresamos al tema de la perspectiva, no se me ha olvidado. Otro tema importante serían los modos de fusión. Aquí tenemos en esta ventana, tenemos una opción de Transparency y aquí tenemos los diferentes modos de fusión. Entonces es un poco como lo de Photoshop, cuando aquí en las capas tenemos esta parte que va diciendo aquí Dissolve, Darken, Multiply, etcétera. Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí sería en Illustrator, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que ir viendo cuál es el que le va sentando mejor dependiendo el tema de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Color Dodge, Overlay, Soft Light, Hard Light y así sucesivamente, ¿no? Difference, si queremos como que haga ahí precisamente un contraste, exclusión, hue, saturation y así sucesivamente. Hay que ir probando los diferentes como tipos de fusión de capa, ¿no?
Igual aquí le pueden cambiar la opacidad, si quieren que sea como más claro o más oscuro, ¿no? Bueno, regresando al tema aquí de la perspectiva, pensamos que nosotros hubiéramos puesto aquí una perspectiva. Bueno, digamos también todo esto, pues antes de tocar ese tema de la perspectiva, este, lo del tema de las guías, ¿no? O sea, las guías sirven precisamente para que nosotros vayamos definiendo precisamente aquí estos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este caso, pues tenemos una columna, dos columnas, tres columnas, tenemos como muy marcada la regla de los tercios. Entonces, para eso nos sirven las guías, para que nosotros definamos en nuestra lámina, en nuestro proyecto, cómo queremos que vaya a ordenar la información. Y aquí es lo que les comentaba, o sea, si se dan cuenta, el texto, pues no está como aventado a lo loco, ¿no? El texto está aquí justificado, ¿no? Otro tema importante del texto, antes que se me pase, es que cuando nosotros seleccionamos aquí el texto, tenemos que ir aquí a la parte de carácter y decirle en qué idioma estamos haciendo el texto. Otro tema importante es que Illustrator y todos los programas de Adobe no nos corrigen la ortografía, entonces es pues un riesgo, ¿no? Sobre todo si no tenemos buena ortografía, como muchas veces sucede. Este sería importante ahí considerar esa parte, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí estamos en el tema de las guías. Con eso acomodamos las guías. Si queremos desbloquearlas, simplemente le damos clic derecho y le damos Unlock. Y con eso ya las podemos ir moviendo, ¿no? Entonces, a través de eso podemos ir, aquí por ejemplo creo que había puesto una guía en función de las imágenes. Puede ser. Y que más o menos sea proporcional de ambos lados, ¿no? Siempre manejando esos fundamentos de proporción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ya el texto. Ahí está. Ya vimos lo del tema de los textos, insertar. Y bueno, ahora vamos a un tema que se llama Clipping Mask. Por ejemplo, si yo, también esto lo podría lograr si aquí en mi perspectiva yo, por ejemplo, le quitara mi máscara de capa, guardara y, por ejemplo, me fuera aquí nuevamente Illustrator, le diera actualizar, ya se va a ver mi imagen. Si solo quisiera ver un pedazo, por ejemplo, como redondo o algo así, podría simplemente utilizar aquí una herramienta de círculo. Lo que es importante, por ejemplo, esta imagen está aquí en el layer 3, ¿no? Entonces, en ese mismo layer o en uno diferente, pero, por ejemplo, siempre tendría que ser que estuviera arriba lo que yo voy a trazar. Aquí tracé un círculo que no tiene relleno y no tiene contorno. Selecciono las dos, por ejemplo, yo podría bloquear lo demás. Selecciono las dos, le doy clic derecho y le doy Make Clipping Mask. Es una herramienta de recorte. Entonces de esa manera yo podría recortar ahí esa perspectiva y por ejemplo si quisiera como este tema de los materiales que también ya lo tenemos por ahí, por ejemplo aquí tenemos esta textura, pensamos que fuera esa, igual la podría aquí abrir en Photoshop, por ejemplo, esa textura que acabo de ver ahí, texturas tal, abrir, si se dan cuenta pues es como un poquito más clara, le voy a dar control L, niveles, la bajo rápidamente aquí en nivel, le doy OK, le doy guardar. Le puedo dar guardar como archivo Photoshop. Y así de esa manera si voy haciendo cambios, pues no voy a tener ningún problema, ¿no? Entonces la inserto, Control Shift Place, como archivo de Photoshop, vinculado, Place, seleccionamos, la ponemos ahí hasta que más o menos se iguale ahí el tamaño. Y por ejemplo yo aquí ya podría hacer otra vez el mismo proceso, Control Shift para hacer un círculo, perdón, Control y Alt para hacer un círculo como desde el centro. Nuevamente selecciono los dos, clic derecho, Make Clipping Mask. Aquí muy importante, seleccionamos la textura, clic derecho, Arrange, Bring to Back. Y ahora sí, necesitamos el círculo, la textura, aquí está el círculo, la textura, clic derecho, Make Clipping Mask y listo. Entonces de esa manera ya podemos ir haciendo, por ejemplo, ahí nuestro, por ejemplo, referenciando, ¿no? Decir, bueno, este material, ¿cuál es? Una línea en color blanco. Podemos ir al tipo de stroke, que eso creo que tampoco lo habíamos, bueno, ya lo vimos en los videos anteriores. Window, stroke, ahí está la barra de stroke. Podemos ir a tipo de punta, por ejemplo, que fuera redonda.
al revés, más bien esta no tendría, y esta sería aquí, listo. Podemos bajarle el porcentaje, podemos hacer una línea punteada quizá, y podemos bajar quizá el grosor de la línea, ¿no? Y de esa manera tenemos ahí ya como decir, bueno, este material que es, bueno, pues este material es ahí en los textos. Podríamos poner precisamente, por ejemplo, no sé, tabique aparente, ¿no? Y su especificación, ¿no? Marca, etcétera, ¿no? Bueno, así que la lámina y el diseño, pues puede ser, aquí les dejé precisamente unos ejemplos de láminas, pero pues no son todos, ¿no? Entonces, en internet, pues, posiblemente ahí en Pinterest, etcétera, pues pueden encontrar, por ejemplo, láminas arquitectónicas. Entonces el diseño pues es libre. Yo siempre les recomiendo que inicialmente para todos los ejercicios que hagamos, pues nos basemos en algo que ya exista y a partir de eso vayamos como diseñando, ¿no? Siempre también es importante, por ejemplo, aquí que estoy viendo esta lámina, es importante cómo organizamos la información, porque ahí en sus textos, no sé si eso tampoco, pues quizá no lo expliqué con tanto detenimiento, pero siempre es así, pues el título, luego va la ubicación, luego de la ubicación pues va cómo desarrollamos, digamos que va en tres etapas, ¿no? La primera etapa sería, pues como todo en la vida, pues primero sería una introducción o datos generales. O sea, como digamos, un primer apartado podría ser una introducción, donde vamos a encontrar datos generales del proyecto. Luego sería un desarrollo, o sea, cuál es la visión del proyecto, dónde está ubicado, en qué está fundamentado. Luego un desarrollo, sobre todo en el tema de procesos de arquitectura, pues un tema de desarrollo volumétrico. Y en tercer lugar, pues la conclusión, ¿no? O sea, cuál es el resultado de ese proceso que hemos realizado. Y el resultado, pues es precisamente las imágenes del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ya como lo guardamos, pensamos que ya lo terminamos, que ya está ahí como nosotros queremos, ya le pusimos todos los elementos que nosotros queremos lograr. Lo vamos a guardar de la siguiente manera. Le voy a dar aquí archivo, guardar primero aquí el archivo de Illustrator y luego va a tardar ahí unos segundos. Luego de aquí para guardarlo ya en PDF y que se pueda imprimir, archivo, guardar como, le voy a dar, bueno, aquí lo sigue guardando, le voy a dar, vamos a esperar unos segundos a que termine de guardar. Entonces le voy a dar aquí archivo, guardar como y lo voy a guardar como PDF. ¿Qué opciones voy a utilizar para que el archivo pese menos? Si es que llega a pesar muchísimo, primero lo voy a guardar así como está. Voy a poner aquí en YouTube para que sepa que es precisamente ese archivo. Lo voy a dar guardar y vamos a ver precisamente sin moverle nada cuál es el peso. De por sí no va a pesar tanto porque yo estoy vinculando todas mis imágenes, entonces no tiene las imágenes dentro del archivo y en teoría pues no tendría por qué pesar tanto, ¿no? Ahí lo está guardando el archivo normal. Vamos a ver precisamente cuál es el peso. Bueno, entonces por ejemplo esta lámina, por ejemplo en propiedades pesa 50 megas, ¿no? Pesa bastante. Entonces vamos a ver cómo podríamos mejorar ese tema. Vamos a ir aquí a archivo, guardar como, nuevamente lo mismo, lo voy a poner aquí un guión 1 para diferenciarlo del anterior, lo voy a dar guardar. Me va a preguntar lo siguiente y aquí viene lo que tenemos que cambiar. Entonces lo primero aquí en estándar le vamos a poner PDFX 2010 y en compresión le voy a poner compresión JPG, calidad de imagen máxima. Nuevamente aquí en este apartado, compresión JPG, calidad de imagen máxima. Compresión CST, bueno, esta madre que dice grupo 4. Me voy aquí a output, que es salida, y le doy aquí en el tipo de salida, le doy coated fogra, si es ¿no? Fogra, que dice acá, coated fogra 39. Le doy guardar PDF, le doy OK.
Vamos a esperar nuevamente y vamos a ver cuál sería la diferencia de tamaño. Listo, pues en este caso ya terminó de guardarla. Acuérdense que la primera fue esta, propiedades. En este caso pesa 50.9 como lo vimos. Vamos a abrir estas nuevas propiedades y como vimos, como estamos viendo, pues se redujo drásticamente el tamaño del PDF y de 50 pasó a 12.2 megas, ¿sale? Bueno, antes de terminar el video, algo que también quería comentar es lo siguiente. Todas las imágenes que nosotros o los archivos de Photoshop que nosotros vinculamos también tienen un peso, por ejemplo. Entonces, en este caso, estos archivos de Photoshop, por ejemplo, los renders, la fachada, la perspectiva, si le damos aquí en propiedades, pues tienen un peso. Pesan, en este caso, la de perspectiva 31.5 megas, o sea, este que tengo aquí abierto. ¿Cómo se puede reducir? Pues la imagen de raíz seguramente es una imagen que ya trae un peso bastante grande, ¿no? Entonces, perspectiva, propiedades, en este caso pesa 9.36. Nosotros podemos cambiar este tema, acuérdense siempre aquí es de imagen, image size o canvas size, ¿no? Entonces si le damos aquí en image size nos dice el píxel y la resolución de la imagen. Entonces igual aquí en canvas size está esto mismo, pero por ejemplo en este caso pues podríamos hacer si quisiéramos podríamos hacer un control T si no necesitamos hacer esa imagen tan grande y por ejemplo pues podríamos reducir por ejemplo la imagen, podríamos recortar el lienzo y entonces la imagen pues ya va a ser de un menor tamaño, ¿no? Entonces eso también es importante antes de vincular nuestras imágenes desde Photoshop a Illustrator. Aquí le podemos dar control S, incluso le puedo dar control S diferente para que vean la diferencia de peso. Entonces aquí le voy a dar OK y entonces si me voy aquí precisamente a esta nueva carpeta, la anterior tenía 31.5 de peso y esta tendría 6.7, o sea, quiere decir que el tamaño de la imagen del lienzo como tal, pues sí cuenta, ¿no? Entonces hay que considerar eso antes de insertarlas aquí en Illustrator, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos que trabajar. No es tanto como lo que decía al inicio, no es tanto el tema del diseño, sino es más bien el tema de cómo técnicamente lo podemos resolver. Pues muy bien, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de recomendar el canal. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.